27. Amigos, les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Telefónica Business Solutions, Gingibit, Emaceo, More El Jardín, Glade Electric Car, también gracias a NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar, y al municipio de Quito, que nos recuerda a sus guaguacentros. Más de 9.000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados en el programa Guaguacentros de la Alcaldía de Quito, que nos dice: juntos trabajamos para vivir mejor. A continuación, el editorial del día. Bueno, continuamos. El editorial de esta mañana se titula Cínicos y patéticos. Lo escribe Juan Cubi en la revista Plan B. Cínicos y patéticos, así aparecen los correístas obtusos que sacan sus cartelitos insinuando un ajuste de cuentas con la justicia y hasta una respuesta violenta contra la vindicta pública. La consigna de que no se metan con Correa es una apuesta frontal y desfachatada a favor de la impunidad. Peor aún, luego de la lluvia de sospechas que recaen sobre el expresidente. Varios aspectos están en juego. La revelación de que la década pasada fue una orgía de corruptelas. El fracaso de una administración económica que se vendió como exitosa pero que resultó un fiasco. La doblez de un discurso de izquierda que únicamente sirvió para enmascarar el saqueo de los fondos públicos. Pero lo que más les aterra a los devotos del correísmo es que les pasen el rasero de la justicia y que en consecuencia pierdan todo lo ganado. Ellos sí, una década bien ganada. De lo que los correístas obtusos no se han percatado es que el secuestro de Fernando Balda tiene un sustrato que trasciende a la administración de justicia, porque pone en evidencia la perversidad del poder. Es la constatación de que el crimen político siempre acecha entre las sinuosidades de los proyectos autoritarios. Además, activa la suspicacia respecto de otros episodios oscuros y más graves, ocurridos durante el gobierno de Alianza País. Por ejemplo, la muerte de Quinto Pazmiño, el 30S, el asesinato del general Gabela. En ese sentido, la providencia del fiscal general en contra de Correa no solo que amenaza con poner tras las rejas a muchos jerarcas verdeflex, sino que echa abajo el mito de la revolución ciudadana. Resucita la independencia de la justicia y de paso alerta sobre un crimen de Estado absolutamente incompatible con las proclamas beatíficas del correísmo. En este punto, la estrategia de los correístas está a la altura de los socialcristianos, a los que tanto critican. Bloquear la acción de la justicia supone la inexistencia del delito, la impunidad entendida como absolución, tal como ocurre con la violación a los derechos humanos perpetrada durante el gobierno de Febres Cordero. Si los responsables no fueron juzgados, rezan sus secuaces, es porque son inocentes. Con este sofisma han logrado mantener al margen de la justicia a Jaime Nebot. En la Fiscalía General del Estado reposa una acusación que lo vincula con violaciones a derechos humanos durante su ejercicio como gobernador del Guayas. El caso fue ampliamente documentado por la Comisión de la Verdad y hecho público en 2010. Misteriosamente, esta acción judicial quedó congelado durante todo el correato, pero podría reactivarse en cualquier momento. Por fortuna, los crímenes de Estado son imprescriptibles, tanto para Nebot como para Correa. En ambos casos, lo que el país necesita son fiscales y jueces probos, independientes y, sobre todo, valientes. Hemos presentado el editorial del día. Las 7:06, vamos con información. El Pleno de la Asamblea declaró improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho Gerold de que se autorice el juicio penal al exmandatario Rafael Correa en el caso Balda. Con 83 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones, los parlamentarios decidieron que no son competentes para calificarlo. Por lo tanto, la decisión le corresponde a la Corte Nacional. Se realizó una reconsideración, pero fue negada y la sesión se clausuró a las 16:45. Con base al artículo 120 de la Constitución del Ecuador, la Asamblea decidió que no se necesita autorización del Parlamento para iniciar el enjuiciamiento al exmandatario. Los 83 votos vinieron de Alianza País, Partido Social Cristiano, Suma, Creo, Izquierda Democrática, PSP, FE e Independientes. La sesión 522 de la Asamblea Nacional dio inicio pasadas las 14 horas debido a las manifestaciones producidas al exterior de la legislatura. Inició con la presencia de 115 legisladores para conocer la petición de la jueza Daniela Camacho. La bancada de la Revolución Ciudadana reclamó
debatir la resolución planteada por el asambleísta Fernando Burbano, pero no fue aceptada esa petición. Legisladores correístas dijeron que ellos y el grupo de ciudadanos que protagonizaban una marcha hacia la sede del Legislativo en defensa de Correa fueron agredidos por la Policía Nacional. Mucho movimiento se produjo la tarde de este jueves al exterior de la asamblea y al menos 4 asambleístas correístas dijeron que los habían agredido incluso con gas pimienta. Entre ellos estaba Mauricio Zambrano, Verónica Guevara, Pavel Muñoz, también Gabriela Rivadeneira, la expresidenta de la Asamblea Nacional. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, dijo este mismo jueves que la vía adecuada era devolver por improcedente este tema porque no se aplicaba el artículo 120, numeral 10 de la Constitución. Y tras la decisión del legislativo que dio vía libre a la justicia para vincular al expresidente Correa en el caso de Balda, los asambleístas afines al exmandatario salieron a reunirse con la militancia que llegó hasta las afueras del edificio. La asambleísta Gabriela Rivadeneira anunció que el próximo 5 de julio se realizará una marcha nacional por la Revolución Ciudadana y en señal del rechazo al proyecto que dicen neoliberal de Lenín Moreno. Ricardo Patiño recalcó a los simpatizantes la necesidad de salir a las calles a defender el proyecto político. La militancia gritó por una asamblea constituyente. Pavel Muñoz insistió en la convocatoria que será este 5 de julio. Hay algunas otras noticias. Ayer fue día de noticias, Verónica, estimados oyentes y televidentes. Precisamente el doctor Gustavo Yalc, ex ahora presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, abandonó con aplausos, despedidas, llantos, abrazos, abandonó la presidencia, su cargo. Entiendo que lo propio hicieron los consejeros, los miembros del Consejo, y se posesiona a Marcelo Merlo, el doctor Marcelo Merlo, ex miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, y también ha sido un constante ejecutivo, un permanente ejecutivo también de la Cámara de Comercio de Quito. También tenemos otras noticias. Se anuncia ya, se afirma y ha sido convocado el perito Mesa, el perito que es argentino, que vive en Sao Paulo, Brasil. Este perito fue el que hizo el informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela. Roberto Mesa ha sido convocado por la Fiscalía para este martes a las 9 de la mañana, y hoy también a las 9 de la mañana la exfuncionaria Jessica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia, quien ayer también afirmó en una conferencia de prensa o confirmó la existencia del tercer producto o informe final del informe Gabela, el informe que presentó Roberto Mesa. La historia es que Roberto Mesa es contratado por el Comité Interinstitucional que conforma el expresidente Rafael Correa para investigar el asesinato del general Gabela. El perito presenta un informe, presenta según él 3 productos, dos primeros productos que son como adelantos de consultoría, ¿no es cierto? Y un informe final, que es el llamado tercer producto, que supuestamente desapareció. En este tercer producto estaría la información de que la muerte del general Gabela, su asesinato, no se debió a razones delincuenciales. O sea, el afirmar eso da un giro total a la investigación, porque la versión oficial ha sido siempre que el general Gabela murió o fue asesinado por razones delincuenciales. Y evidentemente esto ya corresponde a la Fiscalía General. Continuemos, Verónica. Justamente ampliar un poco la información que mencionaba Juan Carlos, la Fiscalía ya llamó al perito Roberto Mesa y a la ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, que se llama Jessica Jaramillo, para que comparezcan dentro de este caso de Gabela. Mesa, como mencionaba Juan Carlos, fue el investigador de la muerte del ex jefe de la FAE, el señor Gabela, y Jaramillo fue quien administró este contrato firmado entre Mesa y el Ministerio de Justicia. Y la mañana de ayer
se conoció que Jaramillo deberá comparecer a las 9 de hoy y Mesa deberá hacerlo el próximo 19 de junio a las 9 de la mañana. La Fiscalía también pidió a la Contraloría que remita la información respecto a la consultoría realizada por Mesa con un orden que es el siguiente: remitir toda la documentación con sus respectivas actas de entrega y recepción presentadas por parte de la Comisión Interinstitucional creada para investigar la muerte de Gabela. También todas las decisiones, acciones e informes que realizó la Contraloría con relación al tema. Y el 13 de junio, Jaramillo rompió el silencio y dijo que sí existe este tercer informe que habla sobre las razones del crimen de Gabela. El perito Mesa también ha dicho lo mismo, así que por allí se pueden conocer novedades en este caso. También el exministro Homero Arellano, el exministro de Coordinador de Seguridad y actual embajador del Ecuador en Santiago de Chile, rindió versiones o su declaración en el caso Balda, que sigue avanzando en torno a las versiones. Fue una videoconferencia desde Nueva York, duró cerca de 1 hora y es una versión libre y voluntaria sobre el secuestro del político Fernando Balda. La diligencia fue desarrollada en la Fiscalía General del Estado y tuvieron acceso los abogados de los 5 procesados: Cristian Gallo, abogado del exministro Fernando Balda, y su defensor Felipe Rodríguez. Al salir de la Fiscalía, Balda indicó que la versión de Arellano, actual embajador de Ecuador en Chile, confirmó la cadena de mando que existió en su secuestro. Añadió que el exministro habría aclarado que él solo se encargaba de temas administrativos y que el expresidente Correa era quien ordenaba directamente sobre el secretario nacional de Inteligencia y el ministro del Interior. Para Felipe Rodríguez, abogado de Balda, es importante el reconocimiento de Arellano de que el jerárquico superior era el que debían rendirle cuentas. Tras admitir que fue una versión técnica, sostuvo que con lo que ayer se incorpora un elemento más que nos sirve para vincular al expresidente en el caso. Y hoy, a las 4 de la tarde, rendirá su versión nada menos que el exministro y actual legislador José Serrano Salgado. Bien, también revisamos Twitter y bueno, hay comentarios y reacciones respecto a un video que de hecho el expresidente Rafael Correa fue pillado en los exteriores del estadio en Rusia, mientras pues aquí sus coidearios estaban protagonizando sufriendo una gas marcha. pimienta, sí, sufriendo gas Fue pimienta. pillado por la televisión argentina y le dijeron, ¿no? ¿Qué está haciendo allí? Dije, bueno, yo estoy trabajando. Y después justamente escribí un tuit en donde decía, bueno, tenía las entradas y todo, pero ya no entré por solidaridad. Entonces, ese comentario del expresidente ha sido pues hecho memes y algunos comentarios, y como el de Gabriel Hidalgo, que dice que tenga entradas para la inauguración y haya viajado a Rusia no significa que quiera entrar Correa haciendo un Chiriboga style. Hay este hashtag, ¿no?, que lo instauró también el exfiscal Chiriboga sobre un tema que él estaba viajando a Bogotá, estaba en la lista de pasajeros, pero decía, no significa que vaya a viajar. Tenía los pasajes, no significa que hacen este símil. También Martín Pallares en su tuit dice, lo mejor del mundial, el tuit de Correa diciendo que pese a tener entradas gratuitas, no va a ir al mundial. El video en el que aparece entrando al partido inaugural y los giles en Quito que salieron a protestar porque el pobrecito es perseguido. Bueno, gracias Leonardo Lazo, el Pipo Lazo se mata de la risa sobre lo que pasa acá. ¿Cómo viste esta reacción de Correa, no? Es interesante esta doble moral, diría yo, esta doble visión. Evidentemente el señor se da la vida de lujo. O sea, irse al mundial no es fácil, no es barato, 1. 2, en Rusia obviamente entendemos que tiene muy buenas relaciones, trabaja para el canal de Vladimir Putin, pero sí va a ir a la inauguración, o se fue, no sabemos, se entró al partido, mientras su gente acá le defendía, ¿no es cierto?, o buscaba impunidad o protección para él desde el Congreso en este delito de secuestro a Fernando Balda. Y claro, el expresidente, después de que se ve pillado por la televisión argentina, manda un tuit diciendo, sí, no entré por solidaridad, o sea, que me quedé, no sé dónde se había quedado, pero bueno. Esas son las cuestiones, Leonardo. ¿Cómo ves esta situación? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días. Bueno, es parte de esto que yo, dándole un titular, llamo el realismo mágico de la política latinoamericana, ¿no? Es decir, me parece que hace rato que se combinan unos factores de doble moral, a ratos cómicos como esto, ¿no?, que son realmente cosas cómicas, porque no
impresentables, pero que las defiende como absolutamente normales, o igual que lo que mencionaban de Chiriboga, es decir, está en la sala de espera con el pasaje y dice, no, eso no significa. Eso me parece que ojalá logremos salir en algún momento de eso y hagamos política en serio. Bueno, Leonardo Lazo es conocido consultor político y le hemos invitado para analizar cómo estás viendo tú desde la comunicación política y las estrategias de campaña, la evolución en el sentido de la comunicación política del gobierno de Lenín Moreno, y lo otro, lo que se nos viene, porque después del Mundial ya entraremos derechito a las campañas electorales para los gobiernos locales. Sí. ¿Cómo estás viendo estos procesos? Lo que sí queda por algunas consultas, han pasado por estos micrófonos y esta pantalla algunos analistas y han mencionado o han detectado más bien que a través de encuestas cualitativas se genera una enorme apatía por parte de la población, una especie de decepción generalizada respecto de la política a partir de todo este proceso de transición. ¿Cómo le ves, Leonardo? Claro, es absolutamente comprensible esa apatía, ¿no? Porque ¿qué veo en la... En realidad, acabamos de sacar el informe de Interbarómetro, ahora cerrado el mes de mayo, y nuevamente se replica una cosa que viene pasando en el Ecuador desde el comienzo del gobierno de Lenin, que es Lenín Moreno y Rafael Correa son los dos personajes que copan la conversación política en las redes sociales. Ajá. Uno. Y segundo, el tema más importante que se sigue discutiendo es corrupción, justicia y seguridad. Entonces, uno ve un país atrapado en ese escarnio de juzgar a lo que fue, a Correa, etcétera, pero no hay un país que discuta una agenda para adelante. Entonces, eso tiene dos lecturas, ¿no? Un amigo que ahora vive en Harvard decía, en el Ecuador, en vez de buscar soluciones, siempre buscamos culpables. Ajá. Si tú tienes un accidente de tránsito, vas a ver al herido en la calle tirado y a los dos tipos de los autos dándose de trompadas en la calle. Es decir, y eso es un poco lo que está pasando. Yo no digo que no se les juzgue a las gentes de estas, y hay que juzgarlos y está muy bien, pero al mismo tiempo el país debe buscar una salida y debe construir una agenda hacia el futuro. Pero no lo está haciendo a partir, por ejemplo, de la consulta popular y todo el proceso de transición, porque lo que se ha planteado aquí es, a ver, el Ecuador, ¿qué pasó en estos 10 años? Se dinamitaron las instituciones, ¿no es cierto?, por ejemplo, y estamos empezando una reconstrucción de alguna manera institucional. ¿No es un camino ese o crees que todavía falta? Creo que hay buenos avances en ese lado de recuperación de independencia de poderes y reconstrucción institucional, ¿no? El cambio de fiscal, el nombramiento del Consejo de Participación Transitorio, Julio César a la cabeza de eso, los avances en la ley de comunicación y eso, todo eso me parece muy bueno, porque es un poco una recuperación de democracia. Pero digo, aparte de eso, en el otro lado, en el lado de economía y políticas, ahí poco se ve todavía, al menos en términos de resultados, no hay nada, y me parece que el país sí necesita ir discutiendo. Entonces, digamos, la gente tiene unos problemas concretos, no hay empleo. Si tú eres joven tienes unas dificultades impresionantes para insertarte en la economía. El empleo en los jóvenes, el desempleo en los jóvenes es mayor del 50-60%. Tampoco hay políticas para la economía posmoderna, lo que se llama ahora la economía naranja, esto que es la bandera de Iván Duque en Colombia. Todo lo que es tecnologías de innovación, industria de talento, cultura, arte, música, producción audiovisual, cero. En el Ecuador no pesa una décima de PIB. En Colombia ya es 3 puntos del PIB. Entonces digo, está muy bien ese lado justiciero y demás. Siempre tengo mis dudas del resultado final. Sí. Porque de las estadísticas que se sabe, el 3% de las causas terminan en sentencia. Y en muchos casos terminan fortalecidos, como es el caso de Lula, que sigue primero en las encuestas desde la cárcel. O el caso de Cristina Kirchner, que conserva 25-30% de base de apoyo. Claro, esto es con también 60 causas. Esto es también por creer que la política se hace en la fiscalía, ¿no? O sea, de hecho, también es una modalidad latinoamericana. Es decir, terminas con los políticos en los pasillos de la fiscalía.
Sí, pero también tiene una cosa que yo comento siempre, que es estos dos países, ¿no? Latinoamérica, más que ser de izquierda a derecha, es los de arriba y los de abajo. Ajá. O sea, los de arriba me refiero a todo este sector informado, esto que suelen llamar el círculo rojo. La gente que tiene suficientes recursos, tiene internet, tiene smartphone y demás, y hacemos opinión. Entonces, esa gente es la que está preocupada. Y estamos pendientes de las redes, de las opiniones. Y de los cambios legales, y la ley de comunicación, y la constitución, y todo eso. Pero la señora Rosita lo que quiere es que su hijo tenga empleo y no le vieron a la hija en la esquina. Entonces, y luego fíjate el caso de Lula. Lula sacó de la pobreza 40 millones de gente en Brasil. Esa gente va a matar por Lula. Tú puedes ponerle 40 causas penales y exhibirle 50 artículos de la ley. Te va a decir, perdóneme, a mí me dio una casa, a mí me permitió tener un taxi, yo voy a matar por él. Entonces, esa dualidad, que claro, termina resolviéndose en la fiscalía, donde además es más o menos pantanoso el resultado. Entonces termina en esta gran apatía, en esta gran duda. ¿Cuál es la esperanza? ¿En quién puedo creer? Y esto en tiempos de redes es más complejo, porque en las redes, como sabemos, más que información circula desinformación. Entonces es difícil tamizar la información que se pone allí y sacar conclusiones. ¿No es cierto? Ahora, Pipo, se mencionaba sobre este estudio del Interbarómetro que está la conversación entre Correa y entre Lenin Moreno. Sí. En ese sentido también hay esta dualidad que se vive en Brasil. Hay aquí este tema de que a la gente, ¿cómo analizar eso? ¿Cómo entender eso de que la gente hable o del expresidente o del actual presidente? Porque justamente si los temas, por ejemplo, esto que pasa en Rusia con Correa, sin duda genera una batería de tweets y de posts en Facebook y en las redes impresionante. O sea, digo, ellos son los más mencionados porque se mantiene esa dicotomía en la cual hay que juzgarlo a Correa, hay que seguirles causas a todo el despilfarro y lo que pasó con él, y el actor del otro lado es Lenin. Entonces termina siendo eso lo que se habla. Porque claro, frente a eso, que es mucho más fuerte en términos de emociones, las emociones negativas son las que más rápido nos levantan a actuar. Entonces, frente a eso, si yo te propongo mañana discutamos un programa de innovación tecnológica para los jóvenes, la gente bosteza y dice, ¿y qué será eso más o menos? Ahora, claro, un poco, explícanos qué es el interbarómetro, cómo se va cubriendo los debates, digamos, entiendo, en redes sociales. Eso, a ver, las redes sociales cambiaron la lógica de la comunicación política. Ajá. Y el quehacer político. Ustedes en la prensa lo viven muchísimo, el tema en la medida en que perdieron peso los mediadores, ¿no? ¿Cierto? Y todos entramos a ser emisores y receptores de mensajes. Esto hace que la gente ahora, de todos los estudios que se hacen, alrededor del 65-70% de las decisiones que las toma fundamentalmente con el Facebook. Ya. Entonces, lo que hace Interbarómetro, que es una herramienta desarrollada por la Fundación SIGOV en Argentina, con base en una plataforma tecnológica de Autoritas, de una empresa muy sólida en España que viene trabajando desde 2006-2007 en esto, es un Big Data, es decir, recoge a partir de ejes temáticos y de palabras clave, recoge toda la información. Yeah. Entonces yo digo seguridad, corrupción, justicia, economía y tal. Y luego pongo palabras clave. Y luego pongo personajes. Pongo Lenin Moreno, Rafael Correa, ministro A, ministro B, Guillermo Lasso, etcétera, etcétera. Y la herramienta me sistematiza todo eso y permite ver quiénes son los actores más relevantes en comparación con los temas, es decir, en seguridad, quién es el más relevante, en justicia, quién rankea los temas, rankea los personajes, permite hacer un calendario, definir cuál fue el tema más comentado esta semana, cuál fue el tema más comentado ayer. Entonces, eso, en la lógica posmoderna de gobierno, es fundamental porque tú tienes como gobernante dos tiempos. Yo entro al gobierno y necesito 1 año, 2 años para implementar políticas, sí, pero mañana me sacan la madre en las redes. Claro. En las redes hay una hiperactividad que debo responder, porque si no respondo, puedo perder gobernabilidad y estar en una crisis impresionante sin darme cuenta, en horas. Entonces uno tiene que leer permanentemente las redes para buscar cómo
trabajar con esa hiperactividad, es decir, es una suerte de conversación política, de comunicación política de corto plazo, mientras implemento mis estrategias de mediano plazo y voy sustentando mi capacidad de gobernar. Un segundo elemento es la necesidad de la construcción de respeto y de reputación. Y ahí te doy un ejemplo. Nadie le toca a Julio César Trujillo. O sea, por ahí intenta uno que otro troll decirle viejo y la gente misma le defiende de tal manera que no hay forma de que los trolls o quien quiera armarle una guerra en contra en redes le toque. ¿Por qué? Porque tiene reputación, porque tiene respeto, porque es un referente en lo ético. Entonces, esta lógica política posmoderna exige políticos con buena reputación, con respeto, con trayectoria. Cuando no hay, les pasa lo que a Chiriboga o le pasa ahora a Correa o les pasa a varios, que la gente se los tira encima y se los lleva puestos en las redes. Ahora, hablando sobre las emociones, los sentimientos y los temas también que son asociados a cada persona, el caso de Lenín Moreno, la gente que está hablando en torno a Lenín Moreno y qué sentimientos, qué emociones genera el presidente. La gente todavía tiene un espacio de esperanza en Lenin, ¿no? Lo ve en esa línea de transición. Y en algunas cosas le da mucho crédito por lo que ha hecho respecto de Correa, de impulsar los cambios en el tema de equilibrio de poderes y tal. Y claro, lo que también la gente reclama todavía es economía, seguridad, es decir, políticas hacia la gente, ¿no? Entonces creo que él tiene crédito en el un lado, pero tiene todavía una cuenta pendiente. Y claro, está algo más de un año en el poder, entonces todavía tiene un espacio, ha bajado un poco en sus rangos de aceptación de gestión, pero todavía tiene espacio para gestionar y recuperarse y estar bien, ¿no? Correa suele solazarse de que Lenín Moreno está en el suelo en las encuestas, se pone en sus twitters, ¿es verdad esto? Bueno, si uno compara contra lo que era Correa, que mantuvo permanentemente estándares altos que habría que revisar ahora ya a la luz del estado de propaganda. Claro, y de las contrataciones que se hicieron y demás, sí. ¿No? Porque yo recuerdo tras bastidores algunos amigos de Alianza País que ellos mismos decían que la encuestadora X, esa nos da 10 puntos más, como vos sabes, decían. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Entonces, es medio común en los políticos, incluso ahora en campaña he visto algunos políticos que están empezando a tirar encuestas para decir que son los ganadores, ¿no? Claro, ya para entrar a este tema, ¿cómo se va manejando precisamente se va posicionando un candidato para la alcaldía de Quito? Tenemos varios precandidatos, pero una cosa es que tengas 40 precandidatos como él, y otra cosa es que vayas posicionando un candidato. Por ejemplo, si vamos analizando el general Paco Moncayo, o Andrés Páez, o Diego Salgado, o el propio Jorge Yunda, ya van apareciendo los nombres que se van posicionando, pero eso no es que sale espontáneamente, eso es como una forma, ¿no es cierto?, técnica de ir posicionando. Sí, yo me parece que varios de los políticos de estos que mencionas y en general los políticos no entienden todavía este juego posmoderno de las redes y la nueva forma de hacer imagen en este contexto. Y juegan a la tradicional. Andan con una encuesta o la otra para ver si yo estoy mejor que tú o tú mejor que yo. Que es la clásica de los políticos, tú lo habrás vivido esos 50 veces, ¿no? Político, mientras salga primero le gusta la encuesta, ya cuando está tercero dice que la encuesta no sirve. Y luego las decisiones frecuentemente solo se toman desde el punto de vista de la encuesta. Juan Carlos mide 20 puntos, Pipo mide 2, Juan Carlos le ganó. No importa quién sea Juan Carlos. Pero desde ese punto de vista Correa nunca habría sido presidente, ni Lucio, ni Mauad, ni, porque no hay historial. Obama no empezó con 40 puntos, o sea, nadie. Macron no tenía partido un año antes de ser presidente. Trump iba a perder casi seguro, etcétera, etcétera. Entonces, y en Colombia tenemos la misma situación igual, con el plebiscito. No existía, ¿no? y el plebiscito igual, o sea, digo... O sea, no hay como predecir sobre la base de una encuesta. Yo creo que hay un problema más grueso en el Ecuador, que es... si hace 20 años o 30 años nos sentábamos a estas alturas a decir, a ver, demos nombres para la alcaldía de Quito, aparecían 5, 6, 8 de talla nacional. Correa destruyó las fuentes de construcción de liderazgo. Los liderazgos surgen del deporte, de las cámaras, de los gremios, de las ONGs, de las organizaciones de la sociedad. Entonces Juan Carlos Calderón es presidente del Colegio de Periodistas y comienza a tener una imagen. Y si hace bien las cosas, mañana la gente dice, oiga, ¿por qué no es candidato? Y lo mismo pasa. Sí, me han dicho varias veces.
Ya tiene usted media campaña hecha. Lo estoy pensando. Pero digo, esto pasaba, ¿no es cierto? Sí. Si nos acordamos, nombres, alcaldes, prefectos, presidentes surgieron de la concentración deportiva, de la Federación, de la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Como Correa destruyó eso y no conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio, sino con el que él quería. Ajá. Él ponía el de la concentración, no el otro. Entonces, en la nueva generación no hay personajes con dimensiones altas todavía. Hay personajes, ojo, no estoy hablando en lo personal ni digo que ellos no tengan valores o calidades o trayectorias, pero no, la gente no los conoce. Entonces, claro, cuando tú pasas una encuesta sacan 0.8, 2.5. ¿Y quién saca porcentaje alto? El general Moncayo, que lo conoce todo el mundo, y dice, sí, Moncayo. Ajá. ¿Hay una convicción en la gente en eso? No creo. Es decir, hay un punto de arranque porque bueno, es conocido y porque es un buen tipo, la gente sabe y tal. Pero me parece que una cuenta pendiente en esta que tú decías, la reconstrucción institucional del Ecuador, es reconstruir la institucionalidad política. Porque además las reglas de juego electorales son un desastre desde mi modesto punto de vista. Esta tal democratización de lo electoral, pues, de la institución de partidos, hace que este momento hay como 150 o 200 organizaciones en fila en el CNE para aprobarse. Sí. Luego se inscriben candidatos y hay 10, 12, 15 y todos reciben fondos. Ajá. Entonces comienza a haber una dispersión de mensajes, una sopa de mensajes, ¿no es cierto? Igual peso tiene el partido X que el Guillermo Lasso o el partido grande. Entonces es difícil que la gente pueda hacer política con una dispersión tan grande. Tenemos que tener, igual que pasa en el fútbol, 4 buenos equipos que se disputan el campeonato. ¿No es cierto? Si uno hiciera una analogía con el fútbol, a la Costa le va mejor en los últimos años porque tienen 2 equipos fuertes, bien financiados, sólidos, con buenos jugadores. A la Sierra le va menos bien o no le va bien porque tiene como 8 y entonces la plata se dispersa, los jugadores se dispersan, los presupuestos son más bajos. Es lo mismo lo que pasa en política. Ya no tenemos partidos potentes, fuertes, salvo quizás 1 o 2, como Creo y Alianza País, no sé, porque están en una crisis y una división que es complejo. Pero hay nuevos partidos, estoy hablando de Democracia Sí, Juntos Podemos, que reflejan estos liderazgos. Bueno, el de Larrea de Gustavo no es tan nuevo, pero tampoco nuevo el de Paul Carrasco, pero digamos, ya están en el escenario, ya tienen número, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que vas dispersando más incluso. O sea, lo que tú planteas es la necesidad de llegar a conjugar frentes, a conjugar tendencias, claro, más que movimientos. Y además partidos. Me parece que eso es todavía más importante porque si no somos capaces de construir acuerdos, entonces no vamos a ninguna parte. Yo veía el otro día que el alcalde Rodas decía que no va a correr porque el consejo no le apoya y no ha sido capaz de decir no me han ayudado y me han hecho la guerra. Bueno, hermano, si no eres capaz de hacer acuerdos, entonces no te metes en política. Porque la política es el arte de ponerse de acuerdo. Sí, pero también en el Ecuador se puede confundir acuerdo con chantaje, extorsionas. Y saber, ¿qué me das? O sea, ¿qué gano yo? Como dicen, ¿qué gana Cuenca? Entonces, ahí tocamos otro problema. Claro, ¿no? es un problema también de la cultura política ecuatoriana, que convierte a la política en clientelar, sí, ¿no es cierto? Es una política rentista, entonces dice, yo voy a hacer política, ¿qué voy a ganar? Yo o mi partido o mis panas con hacer política. Sí, creo que ahí, verás, eso más o menos siempre hubo en la política no solo ecuatoriana, sino latina, ¿no? Hay un nivel de... Pero creo que Correa consolidó ese estilo de corrupción en el quehacer político. Tú llegas a unos niveles impresionantes ahora porque para hacer incluso expresiones en la calle, para convocar gente, vienen dirigentes y te piden y te pasan un presupuesto. Es decir, yo te traigo gente, pero esto cuesta tanto. Claro. Hay que pagar los sándwiches, en otras palabras, ¿no? Entonces, si no hay incentivo, no hay política. Entonces creo que es una reconstrucción compleja y creo que, bueno, las elecciones seccionales van a servir un poco para dar algún avance en esa reconstrucción, pero Nafi, ¿ahora qué podemos esperar con todo esto que se ha dicho en este contexto político actual, que ¿no? todos estos cambios se están viviendo para las elecciones seccionales que se vienen ya el próximo año? Todos parece que se creen que son candidatizables. Sí, yo lo que diría es que ahí ustedes, yo defiendo que la prensa, los mediadores deben recuperar un rol sumamente importante en estos procesos, porque si dejamos que sea el Facebook y don Zuckerberg el que resuelve el problema, estamos jodidos. ¿Qué quiero decir?
creo que es muy importante que se ponga a los precandidatos y a la gente que está con interés a evaluar qué tanto conocen, qué proponen, para dónde van, porque lo urbano se ha convertido en toda una especialidad. Gobernar es una ciencia ahora, ¿no es cierto? Tú tienes, hace 2 años, las Naciones Unidas emiten los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí están 17 temas. Tú ahora, cuando eres alcalde, debes responder desde por la movilidad y el pago electrónico y el sistema integrado, hasta por las mascotas y los derechos LGBTI o lo taurino, sí. Entonces, digo, es una gama sumamente amplia de temas. Las ciudades ahora son tribus, son colectivos, son mucha diversidad. Ya no hay ese Quito que era franciscano del Evaristo y del Juan Sin Cielo. Es un Quito diverso donde cohabitamos sirios con venezolanos, con chagras, con un montón de gente, y que además sigue llegando al 2% anual. O sea, aquí llegan 80,000 gentes al año. Entonces, esas diversidades ya no se conjugan con decir, hago el trole o hago un bonito parque y la gente te elige. O sea, tienes que responder a las nuevas sensibilidades. Hay que segmentar los mensajes y además hay que segmentar la gobernación también. O sea, ¿qué nomás voy a hacer para poner en marcha todo esto? No es un tema sencillo, no es un tema menor. Eso requiere mejores equipos técnicos, que es lo que un país civilizado tiene. Si en Alemania el 80% de la política lo hacen técnicos, que dicen, mire, aquí está el estudio que dice que es lo que hay que hacer. Pero no se intentó hacer eso acá también. Es decir, acá también se intentó hacer eso con el Semplades, se acusaba de un gobierno tecnócrata. Tú lo has dicho, se intentó. Pero el problema es que lo hicieron politiqueando, pues, hermano. Es decir, lanzan la fábrica de autos eléctricos para tomarnos el pelo de la forma más burda. O sea, o hacen yachay en la mitad de ninguna parte, donde el estudiante para llegar allá tiene que tomar 14 buses y no sé, hermano. Entonces, digo, no hay una lógica técnica. Hicieron una campaña All You Need que fueron a poner la A en Australia y la B en Tokio, mientras no hacían una campaña que es por donde deben empezar, por los países vecinos, para traer más turistas. O sea, digo, no hay una lógica. Y los ecuatorianos y hasta tampoco. ahora nadie nos responde qué pasó con esos 18 millones de dólares que se invirtieron en la campaña Only You Need. Sí, claro. Y digo, pero también, por eso decía que ustedes deben recuperar un rol en eso. Otra vez los periodistas. Porque alguien debe exigir a las gentes. Sí. Los ecuatorianos a veces nos conformamos. Por ejemplo, la misma campaña All You Need. Los comentarios eran que era una maravilla. Y era qué éxito. No, analicen técnicamente. Se habrían sentado y habrían comparado con lo que hace Colombia, habrían visto que nosotros estábamos haciendo pirotecnia, mientras ellos cuadruplicaron el número de turistas. Empezamos juntos hace 15 años, llevábamos 500,000 o traíamos 500,000 turistas, tanto Colombia como Ecuador. El año pasado Colombia cerró con 6 millones y el Ecuador con 1. Goleada, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque ellos hacen técnicamente las cosas y nosotros nos confirmamos con la pirotecnia y aplaudimos la pirotecnia. Muchas gracias, Pipo Lazo, por estar con nosotros. Por favor, encantado. Tus criterios siempre son esclarecedores en este sentido. Te voy y con el permiso de nuestros oyentes, a convocar la próxima semana a que nos acompañes a analizar las elecciones de Colombia. Encantado. Porque tú estás muy vinculado también a ese proceso. Tu hogar es binacional. Soy medio paisa. Pasas buena parte del tiempo en Colombia, conoces de primera mano cómo se ha dado esta campaña, y vamos a analizar contigo también los resultados de esta elección, que también es muy importante. Sí, aparte tiene todo un impacto regional que es sumamente importante en la comunidad andina y en Sudamérica, y tiene unas connotaciones muy interesantes, porque Iván Duque es un político postmoderno muy interesante. Tú conoces muy bien a Iván Duque. Sí. Estuve con ellos además en Colombia un par de veces. Ayudé en las primarias de ellos, hice campaña para algunos diputados y senadores en Antioquia, en fin, así que me encanta el tema, con el mayor gusto. Mucho gusto. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Volvemos luego de un corte, mientras les anunciamos que Egipto y Uruguay siguen 0-0 a los 38 minutos.
Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Pórtate bien. No hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría. En la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Pon atención! Es inútil. Déjalo. Estamos de regreso y porque sentiste el amor más puro al ser papá, por eso la 29 te dice gracias papá y te premia por tus consumos superiores a $29 de compra con tu 29 Car en nuestros establecimientos afiliados a nivel nacional. Participa automáticamente en el sorteo de 10 kits futboleros y 2 drones para que vivas los mejores momentos con papá.
Si al cepillarte los dientes la gingivitis hace que sangre en tus encías, utiliza enjuague bucal y pasta dental Gingivit. Recuerda, si ya usas la pasta dental, complemente el cepillado con enjuague bucal Gingivit. Juntos vencerán al sangrado de las encías. Y camino al trabajo mientras el del carro de adelante toca el pito sin parar. Enchufo mi Glade Electric Car y de a poco empiezo a encontrar el ritmo. Embotellamiento, tenemos una fragancia para eso. Nuevo Glade Electric Car funciona solo cuando enciendes el motor. Y el presidente Lenín Moreno espera que los asambleístas con una actitud patriótica aprueben el proyecto económico urgente como el Ejecutivo lo envió. Lo dijo este miércoles durante una visita que realizó en el Tena, en la Amazonía ecuatoriana. Recalcó que uno de los objetivos de la ley es acceder a créditos con los organismos multilaterales. Justamente esta semana, el equipo económico del Ecuador realiza una visita en los Estados Unidos y ya se concretó para este 20 de junio la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional al país. El ministro Richard Martínez ha dicho que el objetivo de la visita a Washington es fortalecer la credibilidad del país en el exterior. 7 de la mañana con 47 minutos. Gracias por continuar con nosotros y a quienes se unen a nuestra señal en vivo en Radio Suceso 101.7 y también transmisión de televisión abierta en Telesucesos Canal 29 UHF. Transmitimos también en TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43. Bienvenido, buenos días, damos la más cordial bienvenida al doctor Leonardo Izquierdo, doctor en Economía y miembro académico, investigador de la Universidad Tecnológica Particular de Loja. Así es. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Usted es lojano? Gusto estar acá. Soy lojano, sí, soy lojano. O sea, es paisano, hombre. Sí, aquí bienvenido. es, qué bueno. Qué bueno. Vamos con Verónica Larrea. Verónica, igual, mucho gusto. Buenos días. Mientras se debate este tema en la Asamblea, ¿qué está pasando con la economía real? Bueno, sus propuestas, Leonardo, tienen que ver esencialmente con cómo construir desarrollo local y cómo construir desarrollo endógeno que permita ir más allá de lo que pueda o no pasar al Congreso, de los modelos que discutimos si son ortodoxos, heterodoxos. ¿Cuál es su criterio? Bienvenido, le escuchamos. Bueno, en primer lugar, un gusto para mí estar acá, en una tan prestigiosa radio del país. Nosotros, como en este caso sí soy lojano, bueno, vivo en la ciudad de Loja, pero como ustedes conocen, la UTPL pues tiene un radio de acción nacional y para nosotros es un verdadero gusto poder también empezar a hacer opinión pública desde la perspectiva económica, que las creo que es fundamental. Tienen que estar todo el tiempo en los medios de comunicación. Es fundamental. Entonces, pues por ello, y agradecemos mucho también la apertura de los medios de comunicación, creo que esa alianza es clave para hacer discusión nacional. Usted acaba de abordar un tema que para mí es fundamental, el desarrollo local, ¿no? Más allá de la ley de fomento productivo que se citó al inicio de la entrevista, creo yo que debemos pensar en el desarrollo de territorios. El desarrollo de territorios armónicos urbanos rurales es la única forma de generar progreso en el país. Alguna vez yo escuchaba mucho la frase de que no es suficiente el cambio de matriz productiva si no hay un cambio de matriz territorial. Creo que es el punto fundamental para el desarrollo económico hoy en día. Claro está que todavía no se están abordando estos temas a nivel nacional. Lo que estamos es básicamente ejecutando temas de soluciones mediáticas. Hoy en día la ley de fomento productivo es lo que busca es justamente un incentivo a la inversión privada y sobre todo también hasta cierto punto un perdón con la remisión tributaria, lo que significa las deudas que tiene el sector privado ecuatoriano. Es un espaldarazo al sector privado nacional, es un espaldarazo al sector empresarial nacional, diciéndole, a ver, si dentro de 10 años ustedes criticaron el gasto como política dinámica económica, ahora tienen la oportunidad a través de la inversión privada. Entonces es una gran expectativa lo que se cree en el Ecuador. Sin embargo, obviamente, ustedes conocen lo que sucedió hacia atrás de la década anterior. El precorreísmo. No era o no fue la solución mediática a la realidad económica nacional. Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿no? Es una gran expectativa. El gobierno de Lenín Moreno le está dando la oportunidad al sector empresarial que ahora mismo sea quien dinamice la economía, pero sin embargo yo todavía considero que tengo muchas dudas, muchas inquietudes dentro de esta política nacional. La ley de fomento productivo básicamente habla de remisión tributaria, perdón, en otras palabras, y eso corre un riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral? El riesgo moral significa que muchos de los actores tributarios, de los actores empresariales que tengan que tributar luego digan, bueno, si hay remisión ahora, pues que haya remisión en el futuro y no le pago al Estado. Entonces, este
ese riesgo tiene que ajustarse por medio de candados, que espero que la Asamblea pueda sujetar estos candados para evitar lo que puede suceder. En días anteriores el ministro Martínez mencionó básicamente que lo que se busca es recaudar 700 millones de dólares hoy por medio de esta remisión, pero sabemos que existe una deuda de 4.000 millones de dólares del sector empresarial. ¿Y qué pasa con esa deuda? Esa deuda, ¿cómo se la va a recaudar? Entonces, realmente, como yo suelo decir, piano, piano, hay que ver si esto es una solución o realmente puede causar un verdadero problema profundo. Doctora, ¿hacia dónde podría ir enfocada esta reforma económica para que realmente reactive la economía del país? Básicamente esta reforma tiene aristas empresariales, ¿no? Industriales. La primera obviamente es la remisión en cuanto al perdón de deuda futura. Lo que significa la segunda es la inversión privada. Se está dando 8 años de gracia de impuesto a la renta en Quito y Guayaquil, lo cual, como yo dije al inicio, si no hay cambio de matriz territorial, tampoco tendremos cambio de matriz productiva. Debemos incentivar no solo Quito y Guayaquil, sino también dar otros horizontes temporales para poder generar inversión. Se está hablando de fronteras también, de inversión en fronteras de hasta 20 años de exención de impuesto a la renta. Se ha hablado muchísimo de la devolución del impuesto a la renta, que será inmediata a través del servicio de rentas internas. Recordarán ustedes que este ha sido uno de los clamores del sector empresarial durante los últimos años, y hoy en día se está fomentando la devolución como parte de un sostenimiento mediático del sector empresarial. Entonces, como vemos, todas estas son las aristas que van encaminadas a esta propuesta. Obviamente, y yo creo que aquí tiene mucho que ver la propuesta política del presidente Moreno, porque ustedes se dan cuenta, el ministro Martínez viene del sector de las cámaras, del sector industrial, del sector empresarial. Sin embargo, no ha topado de ninguna manera los impuestos directos al país, ¿no? Entonces, lo que está trabajando ahora mismo es una exenciones tributarias, incentivos tributarios al sector empresarial e incentivos a la inversión. Entonces, obviamente, vamos a ver ¿qué va a suceder? Porque recuerden que nosotros tenemos un hueco fiscal que se aproxima al 6% del PIB y tenemos ahora mismo un año en el cual ya bordeamos los 8.000 millones de dólares que están en el presupuesto del Estado en cuanto a lo que significa financiamiento. Entonces, lo que entiendo la propuesta es a disminuir riesgo país para renegociación de créditos y acceder a otro tipo de fondos que renegocien la deuda actual. Entonces, de alguna forma no tenemos todavía una solución no tenemos una solución de largo plazo, más bien mediática, para tratar de incentivar y darle camino a la realidad económica ecuatoriana. Y claro, y ver cómo se resuelve el tema del déficit, porque el déficit estatal es brutal, es un tema complicado. Es muy complicado. Sabemos que la economía se mueve por dos principios que son elementales: ingresos versus gastos, ¿no? Esto es en la casa, eso como es en una todas casa, partes. como en una casa. Yo siempre digo, nosotros como economistas hacemos la analogía al hogar, ¿no? Quienes somos quienes somos jefes de hogar, sabemos que tenemos ingresos y tenemos gastos y tenemos endeudamiento futuro para poder solventar patrimonio. Ajá. Es así, o sea, la deuda no es mala. O díganme que la mayoría de ecuatorianos nos hemos endeudado para tener algo en nuestras casas. Así es. Es igual. Así que satanizar la deuda, desde mi perspectiva, siempre es más política que económica, ¿no? Esto ya lo sabemos todos. Obviamente debemos tener solvencia de pago de esta deuda, como en la familia. Si uno se endeuda más de lo que le ingresa, pues pierde su patrimonio, pierde su casa, pierde todo. Lo mismo que sucedería en el Ecuador. Entonces, a lo que apuesta ahora mismo el gobierno nacional, el nuevo ministro, habla de reglas macrofiscales. Entonces, obviamente en la ley de fomento productivo se habla de 3 años, ojo, 3 años que habrá libertad de movimiento del techo de deuda. O sea, ahora mismo lo que mucho criticamos, ahora se libera. Entonces estamos hablando de que 40% del límite, hemos superado el límite, ahora estamos diciendo que tenemos 3 años para poder mover ese límite. Claro, hasta poder ajustar a través de reglas macrofiscales y sostener la deuda futura. Todo esto de aquí son propuestas que tendrán que irse validando en el tiempo. Obviamente, si lo vemos con una visión política o economistas que están muy alineados a la visión del gobierno de Rafael Correa, van a ser los primeros críticos de esta propuesta, porque sí, hay un cambio total en la política económica ecuatoriana. Ahora, ¿cómo se está moviendo desde el otro lado? Estamos con el doctor Leonardo Izquierdo, de la Universidad Técnica Particular de Loja, director del área de Economía y Ciencias Empresariales. Doctor, ¿cómo se está moviendo en el área de la economía común? Porque claro, estamos discutiendo los temas que están en el Congreso, la macroeconomía, los modelos, los heterodoxos, los ortodoxos. ¿Cómo está viviendo la gente este proceso? Y eso quiero asociarlo a su visión de lo que es la matriz territorial. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se come esto? ¿Y cuáles son las
posibles soluciones a nuestro camino como país, como sociedad. A ver, no creo que debemos siempre, yo siempre digo que los modelos internacionales no se adaptan a ningún país específico. Ajá. Solamente, eso es el gran pecado de los ortodoxos y heterodoxos, los economistas comunes y corrientes, que creemos en teorías y luego creemos que se puede aplicar en teorías. Eso no va a funcionar jamás. No va a funcionar jamás. Pero sí hay modelos interesantes a nivel internacional, como los modelos europeos. A mí me gusta mucho el modelo alemán. Bueno, ahí también estudié. Entonces creo que dentro de estos procesos es importante entender que el desarrollo urbano y rural tienen que ser idénticos. No podemos seguir esperando grandes metrópolis y dejando el campo solo y abandonado. Obviamente, ¿qué va a generar eso? Procesos migratorios y del área rural al área urbana, y va a generar nichos de pobreza. Ajá. Si no generamos un proceso de crecimiento homogéneo en los territorios, obviamente vamos a seguir generando grandes metrópolis y grandes nichos de pobreza. Cuando yo hablo de desarrollo local, considero que es clave y esencial generar políticas que permitan a ciudades pequeñas y sobre todo ciudades intermedias el desarrollo económico. ¿Por qué no hablar de Cuenca, obviamente, de Ambato? ¿Por qué no hablar de Loja? ¿Por qué no hablar de Manta? ¿Por qué no hablar de Portoviejo? ¿Por qué no hablar de estas ciudades, de Machala, donde deberíamos generar la misma dinámica que tiene Quito y Guayaquil, o dinámicas similares, a lo mejor no la misma, de tal forma que el modelo pueda ser más sostenible? Hoy en día, el Ecuador no se basa, recordemos el PIB nacional, se basa en la producción de Quito y Guayaquil. Algo Cuenca, que no llega ni al 8 o 9%. Entonces estamos hablando de que tenemos un país todavía extremadamente sectorizado, centralizado desde toda perspectiva. Un ejemplo es nuestra universidad, ¿no? Nuestra universidad, estando en Loja, ha logrado desconcentrar la educación a distancia del país, lo cual cuesta muchísimo con las políticas nacionales. Pero obviamente, si nosotros tuviéramos ejemplos como ese en todos los sectores productivos, la realidad fuera diferente. Recordemos mucho que a veces, lastimosamente, el político no responde a la economía, y la economía es fundamental para hacer política. Si nosotros estamos hablando que en el sector rural ecuatoriano no están los votos suficientes para llegar a una presidencia de la República, no la atendemos como deberíamos atender. El nuestro es un país que tiene cerca de 800.000 unidades productivas familiares y una cifra similar de unidades de comercio y servicios. Así es. Ahora, esto no está, o sea, participa en la economía, genera riqueza, genera empleo, genera el alimento que nos comemos todos los días, pero no está en los grandes debates. Estamos hablando de que hoy en día, justo el día de ayer en una entrevista similar me preguntaban algo que me parece interesantísimo, es ¿en dónde está el sector agrícola en estos debates de ley de fondo productivo? Y es verdad que no consta ahora mismo como parte de la ley, pero claro, consta pero de manera, digamos, superficial, pero no está de manera profunda discutida. Estamos hablando de casi el 50% de la producción nacional. Y si estamos hablando del 50%, estamos hablando de un gran fomento de empleo en el sector ecuatoriano, y sobre todo en el área rural, que es donde está viviendo esta gente. Hemos hablado tanto de economía popular y solidaria, tampoco se ve muy claramente en la ley de fomento productivo la economía popular y solidaria. Obviamente, cuando hablamos de economía popular y solidaria con el sector empresarial, siempre es marginal. Si ustedes conversan con un empresario nacional, la economía popular y solidaria para ellos es marginal, siempre es marginal. Es algo que no es tan importante y relevante para generar empleo nacional, pero yo creo que tiene que estar en la mesa de debate. ¿Por qué? Porque allí está el verdadero problema de la economía ecuatoriana. Si nosotros lográramos solventar políticas para que esta gente tenga mejor nivel de vida, obviamente que mejor nivel de vida para ellos no es ser ricos, para ellos es mejorar su calidad de vida, nosotros tendríamos una situación diferente. Evitaríamos migración rural-urbana, y al evitar esta migración rural-urbana tendríamos mejor posibilidad de desarrollo urbano también. Entonces yo creo que esta es una de las grandes discusiones de la mesa, pero lastimosamente no hay poder político que logre llegar a discutir estos temas aún en la realidad ecuatoriana, ni tampoco son prioridad dentro de la política ecuatoriana nacional. Estamos conversando con el doctor Leonardo Izquierdo, doctor en Economía Forestal. En ese sentido, ¿deberíamos empezar por el campo, por estas zonas que han sido olvidadas históricamente? Sí, eso es un tema que creo que siempre ha sido objeto de discusión. No es ahora, es de toda la vida. Si ustedes recuerdan, desde la reforma agraria del 64, siempre se ha hablado y se ha conversado de temas de desarrollo rural, de desarrollo económico rural, pero siguen siendo fundaciones, ONGs, quienes trabajan más allá. Y cuando nosotros estamos hablando de potencial política pública que genere desarrollo rural, realmente los recursos son limitados. ¿Por qué? Por lo que los recursos siguen yendo a los polos de desarrollo económico nacional. Es más, si ustedes ven el Consejo Nacional de Competencias, si ustedes ven los procesos de descentralización ecuatoriana, así se haya avanzado muchísimo en el 2010 con el COTAD, todavía queda mucho por hacer en cuanto a lo que significan competencias parroquiales, competencias municipales, competencias ahora de gobiernos provinciales, para generar un real desarrollo
económico que sea heterogéneo, perdón, que sea homogéneo en las diferentes áreas del país para realmente ver un impacto. Cuando yo hablo de desarrollo, bueno, yo trabajé mucho en el área de desarrollo sostenibles. Yo trabajé a partir del año 2012 en desarrollo sostenible, donde no era una moda. Hoy es una moda el desarrollo sostenible. Hablamos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablamos de la propuesta de las Naciones Unidas 2015, pero cuando yo trabajé y empezaba a hablar de desarrollo sostenible, soy sincero, nadie pensaba en la articulación ambiente, economía, sociedad. Nadie todavía, esto era como un sueño, aunque en 1987 la Comisión Brundtland ya habla de un objetivo internacional, pero hoy en día resulta que las modas superan a las necesidades. O sea, eso es lo que está sucediendo. Hoy en día, como es moda, ya toda la infraestructura estatal empieza a hablar de objetivos de desarrollo sostenible, empieza a hablar de sostenibilidad ambiental, empieza a hablar de temas de desarrollo forestal, pero esto debería ser parte de nuestra agenda internacional. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día ya estamos avisorando la cuarta revolución industrial. Estamos hablando del conocimiento, de la innovación. No es moda todavía. Deberíamos trabajar, no esperemos el año 2025, ahora sí invirtamos en conocimiento, ahora sí pensemos en innovación, ahora sí hablemos de desarrollo local. No, eso deberíamos hablar hoy, porque si no, pasará la nueva moda del futuro y otra vez haremos lo que sucede. Eso es el problema de las economías latinoamericanas, ¿no? Que debemos ir mucho más a la par pensando en el futuro y no solamente en lo que nos da el presente. Muchas gracias al doctor Leonardo Izquierdo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido siempre, doctor. No, a ustedes, muy gentiles, encantados. Un saludo cordialísimo a toda esa hermosa tierra, a todos sus habitantes, menos a uno. No sé quién será. Prefiero no saberlo. Unos que le dicen el chato. No, es broma. Muchas gracias, doctor Izquierdo, por estar con nosotros. A ustedes, muy gentiles y con gusto. Gracias. Volvemos luego de corte. ¿Aburrido en casa? Vacacional El Parque. Del 2 de julio al 31 de agosto, sitio ideal para aprender, divertirte y hacer nuevos amigos. Actividades globofexia, cometas, mini soccer, mini chef, arte, dibujo y maquetería. Huerto, teatro y títeres origami, spa. Juegos tradicionales, salida de campo, baile. Artesanía y cerámica. Caritas pintadas, expresión corporal. Mini reporteros. Edad, actividades dirigidas a niños de entre 1 y 6 años. Horario de 9:30 a 13 horas, incluye snack. De 9 a 14 horas, incluye snack y almuerzo. Separa ya tu cupo y obtén descuentos especiales. Estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno E750 entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Informes al 2568-683, 2548-037, 2523-323 o al 0997-372-081. Más información en www.elparquecentroeducativo.com. Estación de policía, ¿dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda. Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto. Por favor, le dispararon. Entiendo. ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda. Mande a alguien. Hey, ¿cómo está? Hola, niñas. Nicole, suerte en la obra esta noche. Gracias. De nada. Hola, niños. Asegúrate que lo entregas el lunes, ¿eh? Hola. Oh, chicos. Una pregunta. ¡Deme la cartera! ¡Ya démela! Niño, quítate.
Hey, habla a tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Habla. Me debes un turno, es sábado. Hola, Shane. Hola, cariño. ¿Qué te pasó en la cara? Así es, amigos, estamos de regreso. El municipio de Quito te recuerda a sus guaguacentros con el programa Guaguacentros de la Alcaldía de Quito. Son más de 9.000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños a más de 157 centros de los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor. Un mensaje de la Alcaldía de Quito. Mamá y papá podrán elegir un viaje mágico. Mall El Jardín sorteará este 20 de junio un viaje a uno de estos 3 increíbles destinos: las Islas Galápagos en Ecuador, el desierto de Atacama en Chile y el glaciar Perito Moreno en Argentina. Canjea tus facturas por consumos desde $25 y participa. Una promoción válida del 20 de abril al 19 de junio del 2018. Y si pagas con Pacificar, recibes triple cupón. Son 3 ganadores. Si tienes una empresa, seguro buscas eficiencia, productividad y nuevas formas de generar ingresos. Con las soluciones digitales de Telefónica Business Solutions, ahora todo es posible. Telefónica Business Solutions llega primero al futuro. Las 8:08, amigos, vamos con información. Tras la resolución definitiva y de última instancia de cesar a los vocales del Consejo de la Judicatura, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designaron a sus reemplazos. El secretario nombró a los nuevos vocales encargados para el Consejo de la Judicatura: Marcelo Merlo Jaramillo, Zobeida Aragundi, Aquiles Rigail, Angélica Porras y Juan Pablo Albán. Presidirá Marcelo Merlo. Ellos asumirán sus cargos el próximo 19 de junio. Según Julio César Trujillo, ellos estarán hasta que se nombre a los definitivos. Es una resolución definitiva y de última instancia. El Pleno del Consejo Transitorio decidió rechazar el recurso de revisión de los vocales y dejar en firme la resolución del 4 de junio que los cesó en funciones y dio por terminado el periodo constitucional de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. Ocho de la mañana con 9 minutos, aquí en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7. Transmitimos también en Telesucesos, señal de televisión abierta, canal 29, UHF, TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43. Damos la muy cordial bienvenida al doctor Pablo Dávila, miembro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Gracias por estar aquí, Pablo. Bienvenido, buenos días. Justo estábamos comentando antes, y obviamente el tema de la coyuntura lo podemos hablar y lo que estaba haciendo el Consejo. ¿Cómo se siente un hombre que ha estado muy metido en el tema empresarial, en estas lides realmente burocráticas, legalistas, de definiciones políticas muy fuertes? ¿Cómo se siente Pablo Dávila en este proceso? Juan Carlos. Saludamos con Verónica Larrea. Juan Carlos, buenos días, Verónica, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Evidentemente esta es una experiencia con una serie de elementos nuevos para mí en función de lo que ha sido mi experiencia profesional. Los últimos años al menos yo he estado vinculado a la representación gremial, pero soy abogado de profesión y abogado en ejercicio en realidad, lo cual pues en esta nueva fase de servicio público en un tema que requiere tanto análisis jurídico y fundamentación jurídica, pues ha sido muy importante. Creo que lo más
clave, digamos, para efectos personales míos ha sido priorizar cuáles deben ser los objetivos centrales, cuál es la expectativa ciudadana y sobre todo cuál es el mandato que nos entregó el pueblo ecuatoriano en la última consulta popular, lo cual pues, marca el derrotero de las cosas que debemos hacer. Al menos eso ha sido más o menos la misión que yo he definido como base para el trabajo, y en esa línea poder definir las prioridades de gestión. Entonces sabemos que el Consejo tiene en ese contexto atribuciones de orden extraordinario, atribuciones de orden ordinario, y en las extraordinarias el país tiene puesto una esperanza muy grande. Está el proceso de evaluación, está el proceso de determinación anticipada de periodos de aquellas autoridades que fruto de la evaluación se considere pertinente, y está también la definición de política pública y normas que sean indispensables para optimizar. De hecho, esa es la palabra que usa el mandato, el anexo 3 del mandato entregado por el pueblo en la consulta: optimizar la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Esto en esencia significa tener normas mucho más claras, concretas, que nos permitan ser eficientes en la lucha contra la corrupción, y por otro lado políticas públicas que finalmente nos permitan también establecer un marco claro de gestión para poder tener como prioridad el desarrollo del país, pero un marco transparente. Ahora, este marco legal, estas normativas que tienen que ver con este tema tan importante, porque finalmente la esencia es esa: cómo evitamos o blindamos la posibilidad de una sociedad transparente. ¿Cuál es el camino ahí? Entiendo que es una segunda etapa, se está trabajando ya en esta normativa. ¿Cómo se está haciendo? A ver, yo creo que los ecuatorianos en general tenemos que saber distinguir cuál es la raíz real de los problemas, porque cuando hablamos de normas y cuando hablamos de política pública tenemos que entender que estamos hablando de instrumentos, estamos hablando de herramientas, y las herramientas, dependiendo de quienes las usen, pueden ser buenas o pueden ser malas. Podemos tener las mejores herramientas posibles, que si la autoridad pública no decide ponerlas en marcha, simplemente no van a servir. Yo soy de la opinión de que en los últimos años se han producido varios instrumentos normativos, tanto a nivel nacional como internacional, que nos dan algunas herramientas fundamentales para mejorar la transparencia y la gestión pública eficiente en el Ecuador y en otras regiones. Sin embargo, no se han implementado adecuadamente. Por otro lado, también tenemos problemas que trascienden los límites legales y normativos. Tenemos problemas de orden institucional. ¿Qué quiere decir esto? La coordinación entre las diferentes entidades públicas, entre las entidades del Estado, es un vacío permanente. Entonces ahí no tenemos la ausencia de norma, la ausencia de procedimientos. Vemos que las autoridades públicas no coordinan el trabajo, y entra en la fase de la gestión de la autoridad pública, que necesita coordinar su trabajo de manera ordenada, de manera conjunta, para que las labores sean mucho más eficientes. Ahí tenemos dos reflexiones sobre lo que pasa en la práctica y que nos permiten entender que el problema es más grande de lo que se puede ver a primera instancia. Y tal vez esto, dentro de una contextualización un poquito más grande, está que enfrentamos un problema, Juan Carlos, que es un problema sistémico. La corrupción en nuestro país es un problema sistémico, no es un asunto que golpee particularmente a una autoridad. ¿Qué significa que es sistémico? Básicamente que la podemos encontrar en todos los elementos de la gestión privada e incluso de la gestión pública. Esto implica que procesos de contratación pública, por poner un ejemplo particular, pueden encontrar corrupción no solamente en el contacto inicial entre una autoridad y el privado que ofrece un determinado producto, obra o servicio, sino que todo el proceso de por sí, desde que se hacen las ofertas hasta que se hacen las adjudicaciones, corren riesgos reales de sufrir los embates de la corrupción. Esto por poner un ejemplo. Si es que vemos también los casos
tan penosos que van siendo públicos con el paso de los días, a medida que se destapan ciertos temas en particular, nos damos cuenta cómo la corrupción afecta toda la institucionalidad pública. Entonces no estamos hablando de casos aislados de ciertas autoridades o de ciertas instituciones, estamos viendo que la corrupción y sus tentáculos desafortunadamente llegan a todas las instancias y a todos los niveles. Romper eso indudablemente no es una tarea sencilla, no es una tarea que le competa a 7 ciudadanos del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de manera exclusiva, pero sí creo, y lo digo con total convicción y de hecho con cierto nivel de esperanza, que las tareas que se están haciendo pueden abrir la puerta para que esas soluciones sistémicas se puedan implementar en el mediano plazo. ¿Cómo acabar con esa corrupción, doctor? Y usted en esta evaluación que ha hecho como miembro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, esta corrupción nació en esta década, se venía ya viviendo desde hace muchos años en el país. Yo creo que la corrupción, al ser un problema enquistado, como he dicho, en toda la institucionalidad, no puede ser una corrupción atada a un periodo de tiempo particular ni a los últimos 10 años de la administración del expresidente Correa y su equipo. Creo que los problemas de corrupción vienen desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, lo que vimos en los últimos 10 años ha sido una vergüenza absoluta para los ecuatorianos. Creo que cualquier ecuatoriano que se apegue a los principios de decencia en su actuación privada, pública, tiene que avergonzarse de lo que hemos vivido, y eso marca el gran nivel de la responsabilidad que tenemos quienes estamos ahora en el servicio público y de quienes están también haciendo vocería, liderazgo de opinión, investigación, academia, gestión privada, gestión empresarial, emprendimiento. Todos tenemos una responsabilidad muy importante. Pensar que la solución a este problema, como usted preguntaba, recae en una entidad, en una institución o en un grupo de personas sería un error. Esto es una tarea y una responsabilidad de todos los ecuatorianos. Ahora, tomando la Constitución que se aprobó justamente en la Constituyente del 2008, es deber de todos los ecuatorianos luchar contra la corrupción y denunciar actos de corrupción. Creo que por ahí podemos empezar. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, solo en el tema del Consejo de la Judicatura, recibió 882 denuncias. Creo que ese es un elemento importante que marca una recuperación de la confianza pública en la gestión de los estamentos de poder, en este caso del poder de control social, de participación ciudadana. Tal vez no seamos capaces, no tengamos las herramientas suficientes para poder procesar toda esa información, pero queda claro que este rato el ciudadano dice: tengo la capacidad de ejercer mi propio poder a través del control que representan, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana. Pero esto es solamente, y yo pienso que la principal virtud del trabajo que se está haciendo es recuperar esa confianza pública, sentar un ejemplo, porque el día de mañana las otras autoridades públicas, los otros poderes del Estado, tienen que verse también empoderados con esta posibilidad de representar de manera eficiente lo que el país quiere, lo que los ciudadanos demandan de su autoridad pública, y empezar a actuar precisamente de una manera o continuar actuando de una manera que les permita ganarse y franquearse esa confianza de los ciudadanos. Estamos con el doctor Pablo Dávila, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, consejero del Consejo de Participación Ciudadana en Transición. Doctor Dávila, un poco quizá aterrizando en el tema más coyuntural, quienes han sido nombrados miembros del nuevo Consejo Nacional de la Judicatura tienen una tarea formidable en el sentido de ahí en la justicia, en el control de la justicia o en la necesidad de una justicia independiente se basa el desarrollo de una sociedad. O sea, mi criterio siempre ha sido ese. O sea, podemos pelearnos por la ley de comunicación a muerte, pero si no tenemos la garantía de una justicia independiente, de una justicia rigurosa, de una justicia adecuada para la sociedad ecuatoriana, no tenemos ni siquiera el derecho al pataleo, como yo digo. Porque todo termina ahí. Todo termina ahí. ¿Cómo le ve a este nuevo consejo?
¿Por qué al doctor Marcelo Merlo? El país lo conoce, pero ¿por qué se escogió a él? Me sorprendió mucho que, por ejemplo, Juan Pablo Albán haya aceptado, porque Juan Pablo siempre ha sido refractario a involucrarse, pero yo veo ahí una actitud de jugársela, ¿no es cierto?, por cambiar las cosas, lo mismo que entiendo de los otros miembros. ¿Cómo se escogió este consejo? ¿Cómo se miró sus virtudes para poder estar ahí? Yo creo que hubo dos procesos inmersos en la decisión que tomamos en estos días. El primero era cumplir con el proceso formal de valorar las condiciones académicas, las aptitudes y, por supuesto, las condiciones que están establecidas en la Constitución de la República y en la ley para ejercer un cargo de esta naturaleza y de la relevancia que, Juan Carlos, tú explicas con mucha claridad. Pero el segundo elemento, donde pusimos el mayor énfasis posible, era en definir la probidad, la integridad y, en el caso particular del Consejo de la Judicatura, la independencia. Esto fue para nosotros la mayor relevancia dentro del proceso de discusión. Y no lo hicimos simplemente por un tipo de valoración axiológica, es decir, este es el norte hacia donde tenemos que ir y por eso hay que escoger la gente más proba. Por supuesto que eso estaba en la mesa, pero esto tiene un elemento pragmático muy importante, fruto de una evaluación que nos tomó mucho tiempo y mucha reflexión y mucho desgaste, por supuesto, porque el trabajo frente al Consejo de la Judicatura fue objeto de uno de los mayores debates públicos sobre la atribución que teníamos, sobre si no teníamos las atribuciones, sobre si estábamos haciendo bien, sobre si estábamos haciendo mal, sobre si nos excedimos o no nos excedimos. Pero finalmente, más allá del debate que, por cierto, al menos yo considero que es imprescindible, que es necesario y que eso marca ya una distinción de lo que pasaba antes, pero más allá de ese debate, pienso que el Consejo fundamentó y motivó sus decisiones. Y esa motivación, esa reflexión profunda nos permite ahora con datos y con cifras plasmar justamente la idea, Juan Carlos, que mencionabas al inicio de esta reflexión. La independencia de poderes y la independencia de la función jurisdiccional, de la función judicial, de la administración de justicia es quizás la piedra angular para el desarrollo de un Estado. Y por tanto, he ahí la relevancia de la decisión que debíamos tomar nosotros primero y el rol tan delicado que tienen las personas a quienes se les ha confiado esta transición del órgano administrativo frente a la función judicial en general. Ahora bien, creo que el segundo elemento en la pregunta me permite también hacer una reflexión de fondo importante. Los ciudadanos que nos preocupamos por nuestro país, los ciudadanos que durante muchos años dijimos no podemos vincularnos con la administración pública que está cooptada y que está básicamente siendo presa de un interés particular de ciertos sectores, de ciertas personas y de ciertos movimientos políticos. Hoy en día estamos recuperando la fe pública y sobre todo el compromiso. Lo de Juan Pablo Albán creo que es un ejemplo importante. Él, de lo que conozco, porque no sé en detalle, está estudiando y viviendo en Estados Unidos en este momento, terminando varios de sus estudios de posgrado con una beca académica y aún así ha resuelto participar en este proceso. Primero que eso habla muy bien de él, para empezar. Pero segundo, habla de ese gran proceso de renovación de la confianza ciudadana en el país. Porque hay un ente, en este caso en el Consejo en el que coyunturalmente estoy yo, en que 7 ciudadanos le dan cierta esperanza al país. Y esa esperanza se multiplica con otras personas y con otros ciudadanos que dicen confío en este proceso. Porque esta gente no me está designando a mí por un interés particular o con una consigna en particular o con un mandato en particular. No, venga y cúmplale al país. Haga lo que usted considere que debe hacer para optimizar en esta transición la administración de justicia desde el punto de vista administrativo. Tiene ahí varias decisiones que tomar respecto de la estructura de los jueces, de los fiscales, de los defensores públicos. Hay que evaluar a profundidad los procesos de selección, de evaluación, de sanción de los jueces.
hay que ver cómo optimizar la carrera judicial. Hay que ver cómo está funcionando, hay que evaluar las cifras que el Consejo de la Judicatura nos presentó de todas las formas para decir esto es lo mejor o lo peor que hemos hecho. Esa es la gran responsabilidad. Pero finalmente ahora tenemos un grupo de ciudadanos independientes que sabrá hacer lo que considere pertinente, porque el Consejo lo único que ha hecho es decirle la gran responsabilidad que tiene, confiar en su aptitud, confiar en su formación y confiar en su ética para que lo hagan de la mejor manera posible. Doctor Dávila, justamente fuera de micrófonos nos comentaba que ha tenido una agenda muy apretada, que incluso ha tenido muy pocos fines de semana para gozar con su familia y su vida personal, y en eso pues el tiempo apremia con todo el trabajo que tiene que hacer el Consejo de Participación Transitorio. Y en ese sentido, ayer usted informaba justamente a través de su cuenta de Twitter que ya han resuelto varios plazos para la entrega de informes de evaluación y también la iniciación de nuevos procesos de evaluación. Cuéntenos un poco las novedades de esta última sesión que tuvieron. Sí, nosotros hemos puesto 2 plazos en particular a los equipos técnicos internos de investigación del Consejo. La estructura que tenemos fuera del Pleno, que es lo que la ciudadanía mayor conoce, es varias direcciones hacia abajo que se encargan, por un lado, de lo que es la participación ciudadana y la promoción del control social, y por otro lado, la investigación. La investigación que está atada a los procesos de investigación extraordinaria de la evaluación y la investigación común y corriente, porque el país tiene que recordar que nosotros investigamos también en términos generales actos de corrupción. Claro, hay una secretaría exactamente, de anticorrupción o de por transparencia que se llama, ¿no? Claro, porque se entiende que el Consejo de Participación Ciudadana, dentro de sus atribuciones, si uno revisa el artículo 208 de la Constitución, tiene la potestad, la facultad de investigar, de denunciar actos de corrupción, incluso de participar como parte procesal en la investigación de actos de corrupción. Entonces, esas 2 unidades tenemos. Y dentro de esos equipos que se estructuraron de investigación, nosotros lo que hemos hecho con esa decisión a la que usted se refería es ponerles un plazo para que nos entreguen los informes del superintendente de compañías y del superintendente de bancos. El uno deben entregarnos la próxima semana y el martes, y el otro deben entregarnos martes o miércoles, y el otro deben entregarnos la subsiguiente semana, es el de la superintendencia de compañías. Adicionalmente, hemos resuelto iniciar el proceso de investigación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo, que está dirigida por el señor Cordero. Y con eso, simplemente en el afán de ir avanzando a la brevedad posible con el proceso de evaluación que se nos ha pedido. La Superintendencia de Poder de Control de Poder del Mercado. Tenemos ahí, en esencia, más bien un proceso de designación, porque ahí hay una persona que ya está en funciones bueno, en realidad hay un subrogante desde hace algún tiempo, sí, que nosotros tendríamos que reemplazar por el titular. Entonces me parece que vamos a entrar en ese proceso lo más pronto también, pero ahí tendríamos un espacio un poco más grande de tiempo, porque el anexo 3 habla de la evaluación como la prioridad que debe darse en los 6 primeros meses. Entonces estamos trabajando lo más arduamente para cumplir ese proceso de manera inicial. Usted, que ha estado muy cercano al gremio empresarial, coincidirá conmigo que la superintendencia del poder de control del poder de mercado es fundamental también para el desarrollo de una economía competitiva y el desarrollo empresarial de buenas prácticas en el Ecuador. Absolutamente. Yo creo que el desarrollo ordenado de las actividades económicas se da con una autoridad de control que permita precisamente que el mercado funcione bien. Yo, por mi formación, por el rol profesional que he tenido antes, siempre he defendido el rol que debe tener el mercado. Pero el mercado tiene, por supuesto, también que, para funcionar adecuadamente, generar condiciones para la competitividad. Porque si no hay competitividad, simplemente el mercado no funciona adecuadamente. Y ese es el rol que debería garantizar esta entidad, la Intendencia, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Pero desde su origen, el debate alrededor de esta institución, y Juan Carlos, recordarás que mucho se habló de esto en el momento desde los gremios, creo que hubo una concepción equivocada de cuál es el rol institucional. Este se convirtió básicamente en una entidad de inquisición al sector empresarial. Yo testifiqué de primera mano y de primera fuente casos horrorosos que se han mantenido hasta la fecha de persecución empresarial, y eso deberá ser auditado y censurado en el momento adecuado.
Hoy en día nosotros tenemos que concentrarnos en hacer los cambios que permitan tener personas, primero, de un gran conocimiento técnico de esta materia, porque este no es un asunto general, este es un asunto muy particular de un alto nivel de especialización, pero adicionalmente que entienda cuáles son los verdaderos objetivos, que este no puede ser una herramienta de uso político y de presión política para extorsionar a A o B persona o empresa en favor de intereses que no sean precisamente el desarrollo ordenado de actividades económicas. Estamos con el doctor Pablo Dávila, vamos terminando, doctor Dávila, miembro del consejero del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué va a pasar los próximos 6 meses del Consejo? O sea, tienen un año, ¿cuáles son la segunda etapa? De los próximos 6, a ver, de esos 6, los 3 iniciales tendríamos que culminar los procesos de evaluación, porque con ellos se cumplirían los primeros 6. Y luego, a partir del día 1 del mes 7 hasta el 31 de mayo del próximo año, deberíamos nosotros concentrarnos en las designaciones pendientes y en esta tercera atribución importante que la conversamos de alguna manera al inicio de la entrevista, que es la promoción de los instrumentos regulatorios, las políticas públicas. En esto creo que nosotros tenemos que ser, Juan Carlos, también muy pragmáticos. El mundo en general ya ha discutido mucho y a profundidad qué herramientas se necesitan para promover una lucha anticorrupción concreta, pragmática. Ahí mi opinión, si me permiten, por favor, yo creo que un elemento fundamental está en la recuperación de activos, en la recuperación del dinero. No hay lucha anticorrupción eficiente si es que la plata sigue en cualquier lado, si es que sigue escondida. Un elemento fundamental inicial es la sanción a los involucrados. Los involucrados tienen que ser sancionados de manera contundente, de manera ejemplificadora, etcétera, pero tienen que ser sancionados. Ese es un primer elemento para que el resto de gente sienta que el acto de corrupción tiene el peso de la ley encima. Por tanto, si no logramos empezar procesos de sanción, seguiremos permitiendo que la idea de impunidad permanezca en el ideario de la gente. Y luego está la recuperación del dinero. Porque, por un lado, sancionamos a una persona, sancionamos a una institución o sancionamos a una entidad jurídica, pero el dinero tiene que regresar. Porque el mayor daño que se le ha hecho al país, el mayor daño que se le hace al desarrollo, es la desviación de los fondos públicos, que deberían estar destinados a cubrir precisamente aquellas necesidades urgentes de los ecuatorianos en salud, en educación, vivienda, seguridad social. Ese es el tema fundamental. Entonces ahí hay dos vertientes. Y visto desde un punto de vista súper pragmático, si nosotros nos concentramos en eso, podemos generar una ley de extinción de dominio, una ley anticorrupción y un proceso y un modelo sistémico de recuperación de activos en cooperación con entidades del exterior, creo que habremos cumplido en esa parte. Si logran recuperar el dinero sería bestial, o sea, ese sería el aporte que deberíamos dar al Ecuador para esta generación. Terminamos, Verónica. Finalmente, doctor Dávila, tengo curiosidad a nivel personal, ¿qué ha significado para usted esta experiencia como miembro del Consejo de Participación Transitorio? Bueno, ha sido una responsabilidad enorme. Yo me siento cada día muy orgulloso del trabajo que estoy haciendo. Pero francamente, el tema que diariamente está en mi vida es tratar de cumplir esta responsabilidad que nos ha dado el país. Si es que al 31 de mayo puedo yo salir con el resto de consejeros diciendo que hemos cumplido, pues me sentiré muy satisfecho. Y eso es lo que estoy haciendo todos los días para poder llegar a esa meta de esa manera. Muy bien, gracias doctor Pablo Dávila por estar con nosotros. Bienvenido siempre. Este es su espacio. Gracias. Continuaremos conversando de este y otros temas que involucran su gestión hoy. Su conscripción cívica, diríamos, por este país. Gracias, doctor Dávila. Volvemos luego de un corte. Ustedes. ¿Aburrido en casa? Vacacional El Parque. Del 2 de julio al 31 de agosto, sitio ideal para aprender, divertirte y hacer nuevos amigos. Actividades globofexia, cometas, mini soccer, mini chef, arte, dibujo y maquetería. Huerto, teatro y títeres origami, spa. Juegos tradicionales, salida de campo, baile.
artesanía y cerámica. Caritas pintadas, expresión corporal. Mini reporteros. Edad, actividades dirigidas a niños de entre 1 y 6 años. Horario de 9:30 a 13 horas, incluye snack. De 9 a 14 horas, incluye snack y almuerzo. Separa ya tu cupo y obtén descuentos especiales. Estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno E750 entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Informes al 2568-683, 2548-037, 2523-323 o al 0997-372-081. Más información en www.elparquecentroeducativo.com. ¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! Sí. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Dios. No siempre fui tan hábil. Tuve mucho que aprender. Tuve que practicar. Y practicar. Y practicar. Hasta que un día mi sueño se hizo realidad. Sin duda no fue fácil, pero valió la pena. Oh, ahí está mi hermana. Nicole, ¿no iba a venir tu papá? Él viene, lo prometió. Confía. Amigos, continuamos con más en Termas Papayacta. Durante todo junio disfruta del paquete especial de alojamiento con hospedaje en habitación estándar, desayuno y acceso a piscinas del spa. Pareja o dos adultos, $72 por persona. Adicional adulto, $17,50. Niños, $14. Válido en noches de domingo a viernes. Las reservas las puedes hacer en www.termaspapayacta.com o al 256-8989. Exclusivo, clientes Pacificar tienen un 10% de descuento adicional en precio final del paquete de alojamiento. Aplican condiciones. Una promoción válida del 1 al 30 de junio con Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico.
Y también tengo unos tips de Emaceo. La limpieza de la ciudad es una responsabilidad compartida. Mantengamos limpio nuestro barrio y respetemos los horarios de recolección. Todo es mejor cuando trabajamos juntos. Para mayor información ingresa a www.emaceo.gov.es. Y camino al trabajo mientras el del carro de adelante toca el pito sin parar, enchufo mi Glade Electric Car y de a poco empiezo a encontrar el ritmo. Embotellamiento. Tenemos una fragancia para eso. Nuevo Glade Electric Car funciona solo cuando enciendes el motor. Varias agrupaciones se han unido para celebrar la fiesta del Inti Raymi con música y danza. Hay un evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación Ecuatoriana de Arte y Cultura este próximo 17 de junio. En el Teatro Nacional estarán presentes varias agrupaciones de danza como la Alyigu Warmi, Quitumbe, Danza, Intiquilla, Huayra, entre otros. Antiguamente llamada el Guagua Inti Raymi, que era la fiesta del Niño Sol, se trata de una ceremonia incaica y andina celebrada en honor del Inti Sol, que se realiza cada solsticio. A las 8 de la mañana con 41 minutos. Gracias por continuar con nosotros en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7. Estamos también en Telesucesos, canal 29, señal de televisión abierta, en señal digital, canal 29.1, HD, TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43. Tenemos el gusto de recibir a esta hora de la mañana a Luis Andrango, miembro, funcionario, pero además de la Universidad Andina Simón Bolívar, otavaleño, ¿no es cierto? Cotacacheño. Valga la precisión. Y experto también en temas de soberanía alimentaria. Buenos días, Luis. ¿Qué es el Inti Raymi? ¿Qué significa y por qué como ecuatorianos tenemos que festejar esto? Gracias. Primero, un saludo a todos los televidentes y radioescuchas. En realidad, en la Universidad Andina, a través de la Cátedra de Pueblos Indígenas en América Latina, hemos estado empeñados en tratar de construir un tema que nos parece crucial para la sociedad ecuatoriana, y es precisamente la construcción de una sociedad intercultural. Y esto pasa fundamentalmente por empezar a reconocer, a conocer, a reconocer y a valorar y a estimar nuestra ascendencia andina, sobre todo indígena o andina, de los pueblos indígenas, no solo de Latinoamérica y de la región andina. Y el reconocer solo es posible, y el querer también a nuestra cultura solo es posible si empezamos a comprenderla, a vivirla y a apreciarla. Y en esa perspectiva, el Inti Raymi es parte precisamente de esas ceremonias que integran el calendario agrofestivo, sobre el cual se construyó la vida de las sociedades andinas. Es decir, el Inti Raymi es una de los 4 raymis que celebran las poblaciones andinas, no solo en el Ecuador, en varios países de la región andina. Sin embargo, en el norte de nuestro país, el Inti Raymi es la celebración que mayor trascendencia tiene durante todo el año en las poblaciones indígenas, y consiste precisamente en una celebración que yo diría tiene varios elementos. Primero, es una expresión clara de agradecimiento de los pueblos a la Madre Tierra, porque estamos precisamente en la época de la cosecha. Para comprenderlo, estamos en la época de abundancia, y en la cultura indígena la abundancia no solo se la acumula, sobre todo se la redistribuye. Y la fiesta del Inti Raymi es precisamente una celebración sobre cual las sociedades redistribuyen esa abundancia, y por eso es que en concreto, cuando nosotros estamos haciendo las vísperas del Inti Raymi, emprendemos en las noches una baile, una danza ceremonial por todas las casas aledañas a nuestra comunidad, y la gente, los dueños de las casas, nos reciben con mucha comida, obviamente con mucha bebida, fundamentalmente la chicha, que es tradicional, digamos, de esta época, y obviamente con el cariño y la reciprocidad que es parte de los principios de la comunidad andina y la comunidad indígena, ¿no? Es la fiesta del sol, Inti Sol, el 21 de junio, solsticio de verano.
Obviamente la traducción concreta de Inti Raymi es la celebración del sol. Sin embargo, de lo que conocemos, esta celebración tiene incluso su origen previo a la llegada de los incas. Los incas imponen no solo el quichua que ahora hablamos, sino también la celebración y adoración al sol, pero parece que esta celebración es incluso previa y luego se fue haciendo un sincretismo, primero con la religiosidad inca y empezamos a celebrar el Inti Raymi, y luego cuando llegó precisamente los españoles empezamos a celebrar también San Juan, San Pablo y San Pedro, ¿no? Entonces en esa perspectiva nos ha parecido trascendental desde la Universidad Andina traer el Inti Raymi al centro del centro administrativo y político de nuestro país, acá a Quito, y es que ya varios años la Universidad Andina y otras instituciones han venido promoviendo la celebración del Inti Raymi precisamente en este espacio, como un espacio para ir pues valorando esa celebración y también ir de alguna forma concientizando a las sociedades no indígenas la necesidad de valorar el papel que tienen las poblaciones indígenas, no solo en la provisión de alimentos, sino en la construcción de nuestra identidad nacional, ¿no? Ahora, Luis, ¿qué tiene que ver la danza con el Inti Raymi? Porque se habla mucho de la danza que se conjuga con esta celebración al sol. Mire, de hecho el mundo indígena en general, una forma de retribución a la madre tierra, como decía, por los productos que ahora se han expresado, lo hace precisamente en una danza que tiene su particularidad, es decir, primero son unos ritmos que están entonados principalmente por flauta, por rondines, lo que conocemos nosotros por el churo, que es eso mismo implica ya nuestra relación con los pueblos indígenas de la costa, y en la actualidad se han involucrado muchos instrumentos nuevos, ¿no?, que se han involucrado precisamente a la promoción, pero la danza implica precisamente un compromiso de la gente por agradecer a la tierra, y el zapateo, de lo que nuestros mayores nos cuentan y nos explican, el zapateo precisamente es una forma primero de juntarse con la madre tierra, de hacerle sentir nuestro agradecimiento, por siempre zapateamos con mucha fuerza, y obviamente el baile circular que tenemos implica también el movimiento sobre el cual seguimos sintiendo la vida en el campo, ¿no? Y entonces que es un ciclo, vamos siempre siguiendo el ciclo de la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, por un lado es un agradecimiento a la madre tierra, por otro lado es un tiempo de renovación espiritual, es decir, esta época, no solo porque estamos viviendo el solsticio de verano, sino esta época para los pueblos indígenas es precisamente un momento de renovación espiritual, y pasa en muchas comunidades indígenas que previa a estas fiestas todos vamos en la madrugada a una vertiente natural, es decir, donde sale el agua, y ahí nos bañamos como símbolo de tratar de recuperar nuestras energías para el ciclo que viene, ¿no? Y obviamente esta celebración también tiene un elemento importante en las comunidades, porque es ahora, en la actualidad, es el momento en que quienes salimos de nuestra tierra regresamos. Ni siquiera en las otras fechas como fin de año, Navidad en general, no hay tanto retorno de la gente que salimos, sobre todo del campo a la ciudad. Esta, en cambio, es la zona en donde todas las comunidades o los pobladores que son originarios de las comunidades retornan a su territorio para celebrar con contundencia estas fiestas, ¿no? Y Luis, ¿ya estás listo para ir allá? Ya estoy preparado. ¿Y tienes permiso todavía en la Universidad Andina? En la Universidad Andina precisamente es una convocatoria. ¿Cuál es la actividad? ¿Qué se va a hacer ahí? Mire, lo importante es que en la Universidad Andina, a través de la Cátedra de Pueblos Indígenas, se ha venido ya desarrollando esta celebración varios años atrás, y el año anterior tuvo una peculiaridad que ahora se ha sumado, es que convocamos a varias universidades que también han estado
en este esfuerzo de recuperación identitaria y de construcción de la interculturalidad, y logramos, como este año, confluir, por ejemplo, a la Universidad Central, a la Universidad Católica, el mismo INCINE, Metro, el ITI, entiendo que el IAEN como nuevo se suma a este esfuerzo, y en concreto consiste en que vamos a tomarnos la ciudad de Quito a través del Inti Raymi. Nos vamos a concentrar en la Universidad Católica y vamos a pues danzar y celebrar por las calles, ¿no? Vamos a empezar por la 12 de octubre, vamos a subir por la Madrid hasta el redondel de la Floresta y vamos a bajar al Curicancha, que es la plaza principal de la Universidad Andina, precisamente para celebrar ahí el Inti Raymi. Y obviamente, como buena fiesta andina, no va a faltar pues la comida y una buena bebida para quienes puedan estar. Ese es el jueves. Esto es el día jueves 21 desde la 1 de la tarde, y pues es una convocatoria abierta, como digo, es una iniciativa de la Universidad Andina, pero se han sumado un montón de otras instituciones y universidades, y el año anterior nos sobrepasó la expectativa porque estimamos que tuvimos más o menos 1.500 personas. Esperamos que este año se mantenga ese número. Mientras más fuerza logremos convocar ahí, mejor será este año. ¿Con qué espíritu se debe ir a esta celebración? Bueno, con un sentimiento primero de voluntad a experimentar una de las tradiciones más importantes de la celebración de los pueblos indígenas del norte, obviamente a celebrar con el baile, es decir, hay que ir preparados a bailar con contundencia y con fuerza, y obviamente a agradecer a la Madre Tierra, sobre todo por los alimentos que nos ha proveído en este año, y también a renovar nuestras energías. Estoy seguro que quienes participemos ahí vamos a salir con una energía y una motivación para el resto del tiempo que nos viene, ¿no? Mónica está saltando atrás de la cabina porque Uruguay ha metido un gol en el último minuto del partido, ganando 1-0 ahí. Ah, qué buena noticia. Y la tristeza de Salah ahí se enfoca en nuestra señal directa. Ahora, Verónica. Bueno, te quería preguntarle a Luis cómo toma la gente de la ciudad esta celebración que es más centrada en el campo. Nosotros estamos un poco alejados de lo que son las cosechas y todo ese agradecimiento que implica a la tierra, a la Pachamama. ¿Y cómo ha sido la expectativa para este jueves que se viene la celebración aquí en la ciudad? Y bueno, ¿cómo debemos ir la gente que no sabemos danzar esto, pero que queremos hacerlo? Sabe que en realidad practique. El Inti Raymi siempre fue una celebración que estuvo más practicada y celebrada por las poblaciones indígenas, ¿no? Pero hace algunos años la realidad social y ecuatoriana ha cambiado. Primero, el último censo de población dice claramente que de ese 7% de pobladores que se autoidentificaron como indígena, de ese 7%, el 30% ya vive físicamente en las principales ciudades de nuestro país, y estoy hablando concretamente de Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? O sea, hay una alta población indígena, y la pregunta más bien es cómo los indígenas de la ciudad empezamos a celebrar el Inti Raymi fuera de nuestro terruño. Y ha habido una excelente receptividad de la gente de la ciudad, en el sentido de que es una celebración que de alguna forma convoca esa historia andina sobre la que se debe construir y no negar esta sociedad ecuatoriana. Y realmente le digo que sobre todo los jóvenes de las universidades que ya participaron anteriormente en esta celebración, realmente lo han celebrado, lo han festejado y lo han vivido con enorme alegría, con mucho compromiso, y en realidad quienes asisten un año es seguro que vuelven a participar el próximo año. Y bueno, la voluntad, hay gente de la ciudad que le gusta en esta época poder vestir las prendas originarias de los pueblos indígenas acá en la ciudad, y también eso he visto de las universidades que aprovechan, digamos, para este elemento, ¿no? Y bueno, en realidad lo que se necesita es solo el compromiso, la voluntad y el tiempo para
poder acompañar a esta celebración. De hecho, están convocados varios grupos. Exactamente, la música, ¿quién va a proveer la música? Mire, en la Andina, como es un espacio intercultural, hemos logrado confluir varios grupos, porque en realidad, dependiendo de la procedencia y del territorio, son diversos los ritmos que se bailan. Por ejemplo, vienen varios compañeros y compañeras de mi comunidad, de la zona de Cotacachi. ¿De qué comunidad es? Yo soy de la comunidad Turuco, Eloy Alfaro, una de las 45 comunidades que existen, indígenas que existen en el cantón Cotacachi, y ahí nosotros en realidad tocamos 3 instrumentos: la armónica, la flauta y el churo. Viene un grupo de Otavalo que ya es un poco más fusionado, donde se involucra el violín, la guitarra en general, pero lo nuevo que ahora ha surgido son los ritmos cayambeños, ¿no? Que ellos ya en cambio son canciones incluso cantadas, las coplas, hay unas rimas muy alegres que contagian, digamos, el baile y la celebración. Y obviamente hay grupos también de acá de Quito que han aprendido a entonar los tonos, las músicas del Inti Raymi, y en realidad el alma de la fiesta está en tener también no solo buenos bailadores y bailadoras, sino también buenos músicos que resistan toda la jornada, ¿no? El año anterior, ¿cuánto se demoró la fiesta? No, el año anterior terminamos, yo creo que empezamos a las 12 y también terminamos a las 12 del día y terminamos a las 12 de la noche. Y bueno, nosotros nos regresamos a nuestra tierra y allá continuamos, porque en Cotacachi la celebración... ¿Cómo es en Cotacachi? ¿Cómo se celebra? Y para los que quieran viajar también y estar ahí y participar directamente. Así es, en general. ¿Cómo? ¿Qué les recomendaría, Luis? Mira, en general en la zona norte estamos hablando obviamente de los cantones hacia Imbabura. Todos estos cantones, empezando por Cayambe, por ejemplo, inician ya sus fiestas, su celebración, y hay varias actividades. Entiendo que en el cantón Cayambe incluso hay está promovido por la municipalidad y va a haber varias actividades desde este fin de semana ya. En Cotacachi, en cambio, este fin de semana, el día domingo, inicia una ceremonia en el lago Cuicocha con la cual se retoma la energía y se inicia las fiestas, y lo lleva adelante precisamente la organización de mujeres de la UNORCAG. Y la semana que sigue, el 24, 25, el 28, 29 y 30 son los días principales de la toma de la plaza de Cotacachi, que ha sido de alguna forma una de las celebraciones que más trascendencia ha tenido, porque yo creo que ahí se conjugan varios de los elementos más ancestrales de esta celebración. Incluso el tinku, que es uno de los temas más debatidos en la actualidad, porque obviamente en este tinku y de alguna forma implica una violencia ritualizada, y el enfrentamiento entre las comunidades del Alto y el Bajo en realidad son una reflexión en el sentido de cómo los pueblos indígenas antes resolvían sus diferencias en un espacio ritualizado, porque al final las sociedades modernas, sobre todo, no podemos negar que vivimos en una sociedad totalmente que promueve la violencia. La pregunta es cómo en las sociedades que no tienen el Inti Raymi se gestiona esa violencia. Es una pregunta. Entonces, en nuestro caso, el Inti Raymi también sirve, digamos, para desfogar esos niveles de violencia que se han ido acumulando en las sociedades. Pero en Cotacachi estamos haciendo un enorme esfuerzo para que este año la fiesta no tenga pues mayores enfrentamientos, y más bien la fiesta se recupere en ese sentido de ritualidad, más de agradecimiento a la Madre Tierra. Y bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad para que toda la gente de la ciudad no solo emprenda un viaje a estos cantones, a estas tradiciones, sino para que empiece a conocer, y conociendo yo creo que a valorar y recuperar esta celebración que es fundamental para los pueblos indígenas, y que ahora, como digo, también se empieza a tomar la ciudad, ¿no? Y nosotros que somos también, tenemos la sangre indígena también. Hay que volver a estos caminos. Gracias a Luis Andrango de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la Cátedra de Pueblos Indígenas, por estar aquí con nosotros. Estaremos entonces ya de fiesta, Luis.
Así es, convocados y convocadas. Vamos pues a participar con mucho gusto. Me ofreció llevarme a Cotacachi, ¿no? Y le espero en Cotacachi, obviamente, y ahí vamos a compartir una chichita, pues que es la bebida obviamente ceremonial de estas fiestas. A bañarse en Cuicocha. Y también a bañarse. Terminamos, Verónica. Amigos, antes de terminar, tengo una noticia de última hora. Nuestros compañeros de Guayas han sentido un sismo. Se registró un sismo justamente de magnitud 5, profundidad 39,11 kilómetros, a 9.72 kilómetros de Nobol, en Guayas. Esa es la información preliminar que nos da el IGM, el Instituto Geofísico del Ecuador. Así que hay algunos comentarios de guayaquileños que han sentido este sismo. Y que un abrazo para ellos. Y bueno, este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Telefónica Business Solutions, Gingibit, Emaceo, Morel Jardín, también Glade Electric Car, NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar, y también gracias al municipio de Quito con su empleo joven, más de 26,000 jóvenes insertados al mercado laboral por este programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito, que nos dice: juntos trabajamos para vivir mejor. Muchas gracias por su cordialísima atención. Gracias a Luis Andrango por terminar con broche de oro esta semana de trabajo. Y bueno, el domingo, Día del Padre, un cordialísimo saludo a todos los padres, sobre todo los padres responsables, sobre todo los padres responsables, un cordialísimo saludo, que sean tratados como se merecen. Y además, elecciones en Colombia, estaremos pendientes de sus resultados, unas trascendentales elecciones para la región, para el Ecuador también, son muy importantes. Y bueno, también a disfrutar del Mundial. Gracias, Verónica Larrea, y a todo el equipo técnico, a Mónica Droira en la coordinación general, Elizabeth Consuegra en los controles, Eric Rosero en las redes sociales, y a todos ustedes su cordialísima atención. Hasta el lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ello.